familias, ya que habitan en áreas o localidades, perdón, urbanas de más de 5.000 habitantes, mediante la realización de distintas obras, que pueden ser de construcción, mejoramiento de equipamiento comunitario, mejoramiento de la vivienda, mejoramiento de las copropiedades y los bienes comunes y la eficiencia energética. Este programa, ¿no es cierto?, se divide en 4 tipos de tipologías, que las vamos a revisar a continuación, ¿no es cierto? Empezaremos, obviamente, por el capítulo 1. El capítulo 1 contempla 5 modalidades, ¿ya? Que es un proyecto, ¿no es cierto?, de construcción de edificaciones comunitarias, mejoramiento de edificaciones comunitarias, proyectos de construcción y mejoramiento de áreas verdes, eso tiene que ver con las plazas, el proyecto de accesibilidad universal para el equipamiento comunitario y el proyecto de mejoramiento de mobiliario urbano. El título 1, tal como lo dice ahí, bueno, o sigamos, el capítulo 1 tiene que ver con todas las áreas de bienes comunes, ¿no es cierto?, que compartimos con nuestras comunidades, ¿ya? Es el tipo de mejoramiento. Y tal como lo dice aquí, edificaciones comunitarias, lo estamos hablando de sedes sociales, sedes comunitarias, las plazas, etcétera. Igual vamos a seguir revisando. Ahora vamos a revisar el capítulo 2. El capítulo 2 es el proyecto para la vivienda. Ya es como lo que podemos hacer, lo que se puede hacer o lo que subsidia, ¿no es cierto?, es de la vivienda hacia adentro. Puede ser proyectos, contempla proyectos de mejoramiento de la vivienda, mejoramiento y ampliación y proyecto de adecuación de la vivienda. El título 3 contempla 2 tipos de proyectos. Proyectos de mejoramiento de bienes comunes y proyectos de ampliación de la vivienda en copropiedad. El cuarto capítulo, ¿no es cierto?, está enfocado al proyecto de eficiencia energética, e hídrica para la vivienda. Eso significa, para dar un ejemplo, que igual lo vamos a interiorizar más adelante, son los proyectos, los colectores solares y los paneles fotovoltaicos. Existen 3 tipos de postulación. Esto va a depender de a qué proyecto o a qué título, ¿no es cierto?, queramos postular y lo que más se adecue a las necesidades que nosotros tenemos, ¿no es cierto? Existe el individual, el grupal y el colectivo. Para el capítulo 1, ¿no es cierto?, o el título 1, acuérdense que estamos hablando de equipamiento comunitario, la postulación es solamente colectiva. El capítulo 2, recuerden que es el mejoramiento, ¿no es cierto?, el mejoramiento al interior de la vivienda. Entonces esta puede ser individual y grupal. Y el capítulo 3, que está destinado al mejoramiento de los conjuntos, o sea, de los proyectos habitacionales que sean condominios de vivienda social y que se rijan por la ley de propiedad 19.537, se puede postular solamente colectivamente. Y el capítulo 4, ¿no es cierto?, y más innovador, digamos, es que el proyecto de eficiencia energética se puede postular tanto grupal e individual. ¿Qué actores están involucrados en este decreto? Que son bastante importantes. Tenemos, el más importante, ¿no es cierto?, los grupos organizados y familias, ¿no es cierto?, las entidades patrocinantes, que son las que organizan la demanda y las postulaciones, y el CERMI, que está encargado, ¿no es cierto?, de revisar, las postulaciones y los proyectos que son presentados. Les quería comentar que vamos a hacer la presentación y ahí aclaramos todo tipo de preguntas, por favor. Ahora nos vamos a interiorizar más en cada capítulo, ¿ya? Partimos obviamente por el capítulo 1. ¿Qué tipo de proyectos financia el capítulo 1? Financia proyectos de construcción de edificaciones comunitarias. ¿Qué significa eso? Como lo que habíamos hablado, como obras destinadas
a la construcción de centros comunitarios, sedes sociales, salas de uso múltiple, multicanchas, camarinas, biblioteca o similar. Tenemos también el mejoramiento y tenemos la construcción también. También tenemos, ¿no es cierto?, la construcción o mejoramiento de las áreas verdes. Esto es el mejoramiento y la construcción de plazas. No, ahí, espérate, perdón, de plazas. También obras de accesibilidad universal en equipo comunitario y el mejoramiento de mobiliario urbano. Esperen, quiero explicarles un poquito. Me esperan un segundito. Tal como lo estamos diciendo, los proyectos, ya, el proyecto de mejoramiento, los proyectos de accesibilidad universal, ¿no es cierto?, son aquellos que permiten adecuar, ¿no es cierto?, la obra exigente, o sea, las obras ya existentes, como una sede comunitaria, como una multicancha, ¿no es cierto?, bajo las normas sobre la igualdad de oportunidades. Ahí podríamos apagar, por favor, los micrófonos para, después van a poder hacer todas las consultas, ¿no es cierto? Eso tiene que ver con rebajes de vereda, rampas, rutas asequibles para personas que tengan discapacidad física, sensorial, etc. Y el mejoramiento de mobiliario urbano tiene que ver con el mejoramiento, espérenme, ahí, un momentito. El mejoramiento de mobiliario urbano, ¿no es cierto?, son obras destinadas a la reparación, reposición o instalación de bancas, cicleteros, juegos infantiles, máquinas de ejercicio. Ahora, ¿en qué tipos de bienes se puede hacer? En los bienes nacionales de uso público, en terrenos fiscales, municipales, destinados al equipamiento, o inmuebles de propiedad de organizaciones comunitarias y juntas de vecinos. ¿Quiénes pueden postular? Todas las organizaciones comunitarias y juntas de vecinos que se rijan por la ley 19.418 y que también tengan el ahorro que corresponde al 10% del costo total de las obras del proyecto. Ahora vamos a continuar, como lo habíamos dicho, al título 2, que siempre lo recuerden, que es, el título 2 es la vivienda en sí, ¿no es cierto? Como un poco de la puerta hacia adentro. ¿En qué tipos de bienes se puede aplicar el título 2? En viviendas sociales, viviendas construidas por Servio o sus antecesores, y viviendas que estén evaluadas, ¿no es cierto?, en 950 unidades de fomento o menos. ¿Quiénes pueden postular, no es cierto? Toda persona que sea mayores de 18 años, chilenos o extranjeros con permanencia definitiva, propietarios, asignatarios u otras formas de tenencia, y familias que tengan el ahorro. ¿Qué tipo de proyecto financia el título 2, no es cierto? Acuérdense, el mejoramiento de la vivienda. Este puede ser, ¿no es cierto?, es un subsidio que se entrega, ¿no es cierto?, para garantizar y mejorar el estándar de la vivienda. Pueden ser las siguientes alternativas, ¿ah? Puede ser estructura, ¿no es cierto?, instalaciones y envolvente. También puede ser la ampliación de la vivienda. Puede ser un nuevo baño, un nuevo dormitorio, una cocina o un proyecto de adecuación de las viviendas. Todos estos mejoramientos va a tener que ver, ¿no es cierto?, obviamente con un diagnóstico tanto del constructor, ¿no es cierto?, el constructor que nos va a decir cuál es el mejoramiento que más necesita la vivienda o el condominio. Perdón, en el caso de que hubiera accesibilidad universal, ampliación del segundo piso, plagas o los techos tuvieran asbesto cemento, se les entrega un subsidio complementario. El ahorro, ¿no es cierto?, son dos. Si vamos a aplicar el mejoramiento de la vivienda, ¿no es cierto?, que tenía que ver con todo lo que tiene que ver con el interior de la vivienda, es de 3 unidades de fomento, y ya para una ampliación de vivienda son 5 unidades de fomento por familia.
El título 3, acuérdense lo que habíamos visto, ¿no es cierto? Es el capítulo que está destinado para todos los conjuntos habitacionales, ¿no es cierto?, que pertenezcan o sean condominios de vivienda social. Al tiro, me esperan un segundito, por favor. ¡Ay, el timbre! Sí, no, el tiro. Espérate, Rocío. Bueno, digamos en el capítulo 3, ¿verdad? ¿A quiénes está destinado, no es cierto? A todos los condominios de vivienda social, ¿no es cierto? ¿Quiénes va dirigido? A todos los condominios de vivienda sociales, conforme lo dispuesto en la ley de copropiedad. ¿Quiénes pueden postular al título 3? Todas las comunidades de copropietarios formalizados según la ley 19.537. Grupos de copropietarios, arrendatarios, asignatarios de un condominio ya formalizado. Otro de los requisitos, ¿no es cierto?, es que los condominios de vivienda social deben tener a lo menos, una antigüedad mayor de 5 años contados de la fecha del certificado de recepción de obra. Porque obviamente un condominio que tenga menos de 5 años no debe tener un deterioro, Y aparte, obviamente, de contar con el ahorro por parte de las familias. ¿Qué tipos de proyectos financia? El mejoramiento, acuérdense que esto tiene que ver con los condominios de vivienda social y todo lo que hablamos como bienes de uso común, que yo sé que lo han trabajado. El mejoramiento de los bienes comunes, las áreas verdes y equipamiento, cierres perimetrales, las techumbres, las fachadas y muros, iluminaciones, redes de servicios, esto tiene que ver con las cañerías, con los problemas que tengamos sanitarios, ¿no es cierto? Los refuerzos estructurales, si es que lo necesitara, el acondicionamiento térmico, eficiencia energética y accesibilidad universal. ¿Cuánto es el ahorro que necesitamos para postular como condominio? ¿No es cierto? Es una unidad de fomento por familia. Ahora vamos con el último y el innovador, ¿no es cierto? Que son los proyectos de eficiencia energética. ¿Qué tipo de proyectos financia? El acondicionamiento térmico de la vivienda y la eficiencia energética hídrica, perdón. Se me tapó aquí el monitor. ¿En qué tipos de bienes, no es cierto? ¿En qué tipo de viviendas pueden postular a este título? Todas las viviendas sociales, las viviendas construidas por Servio o sus antecesores, y las viviendas avaluadas en 950 unidades de fomento o menos. ¿Quiénes pueden postular? Todas las personas mayores de 18 años, chilenos o extranjeros con permanencia definitiva, propietarios, asignatarios u otra forma de tenencia, más el ahorro de la familia, que son, dependiendo, las dos tipologías, tienen un ahorro mínimo, que son las 3 unidades de fomento. Gracias. Ahora la idea es que dialoguemos, preguntas y conversemos al respecto a este decreto y tipo de subsidio. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carmen Gloria, Hola, Carmen. de Parque Las Lilas 1, copropiedad 2. ¿Ya? ¿Ya? Hola, Carmen. La consulta es la siguiente. En el caso de postular alguno de estos proyectos como copropiedad, como condominio, ¿verdad? Sí, el título 3. El dinero cuando... Exacto. El dinero cuando lo entregan, eso va a una cuenta que tenemos que abrir como copropiedad, ¿cierto? Sí. Recordemos un poco que para postular, primero que nada, tiene que estar el condominio, tiene que estar formalizado. Claro, teniendo Segundo, todo eso en claro.
Segundo, espérate, segundo, acordemos de los actores que están involucrados en este subsidio, que acuérdate que eran estaban las familias que son ustedes, los condominios, ¿no es cierto?, las entidades patrocinantes y el Servio. La entidad patrocinante es la encargada, ¿no es cierto?, de hacer un diagnóstico de lo que ustedes quieran realizar, de ver qué obras, de presentarles una empresa constructora y de organizar la demanda y postularlos a ustedes al Servio. Ah, ok, ok. Ya, pero por ejemplo, porque acá hay otros fondos concursables, por ejemplo, que son los de la municipalidad, ¿verdad? Que no son, porque ahora estamos postulando a unos que son un programa codo a codo, ¿verdad? Pero hay otros ¿Ya? proyectos que son los municipales, donde hay que tener una cuenta una cuenta vista, yo creo que debe ser, y exigen una cierta cantidad de documentación. ¿Ya? Cosa que yo nunca tenía claro, porque yo fui al banco a ver qué necesitábamos, y tampoco me supieron dar un listado claro, porque me dijeron, no, aquí no es, tiene que ir a esa oficina de no sé dónde. Esa es mi pregunta. ¿Ustedes más o menos manejan cuál es el tipo de documentos que nosotros tenemos que presentar en el banco para poder obtener esa cuenta a nombre de la copropiedad? No. Carmen, yo ahí no Ah, podría ok. contestar tu pregunta. Yo no sé si Felipe o están viendo, no sé a qué están postulando. ¿no? No, no, Pero, ahora no, Sí, ahora Natalia, no pero estamos por eso postulando. sí, sí, podemos contestar todos los que estamos no, acá. o sea, Tranqui. no todo lo podemos contestar, No, lo que pero en el podamos, momento, lo que podamos. Carmen, o sea, no, todos quisiéramos contestarlo. Hola, me aprovecho de presentar, mi nombre es Natalia Molina, soy la encargada de la sección Habilitación Social. Quizás con algunas de ustedes nos vimos cuando partió la consultoría, que tuvimos una reunión allá en el Servium, en la Asociación de Funcionarios, usamos ese espacio para reunirnos cuando presentamos a Ramal. Y teníamos hartas ganas también de tener un espacio más cercano con ustedes, a pesar de esta distancia que ha significado el COVID, ¿ya? Entonces nos importaba mucho también tener esta cercanía a través de las instancias de capacitación que ustedes están teniendo. La pregunta que tú haces es súper relevante porque efectivamente las copropiedades, al tener, digamos, la organización como corresponde, es que levanten, digamos, tengan su cuenta en términos de copropiedad, como de ese tipo, y que la pueda sacar, digamos, el presidente del comité de administración, la persona ahí que represente. Y tienen un root, ¿cierto? Entonces ustedes van a obtener un root, y de obtener el root van a poder obtener también su cuenta, ¿ya? Entonces, todos esos son aspectos que en detalle van a revisar en su momento con la consultora, con Ramal, porque es parte del proceso que hay que completar, ¿ya? Que hay que completar en este proceso de acompañamiento. Porque la idea de este proceso de acompañamiento es que todos los conjuntos habitacionales que son copropiedad logren tener su comité de administración nombrado, que cuenten con sus normas de convivencia, porque reglamentos de copropiedad deben tener por el propio proyecto, y efectivamente que tengan la orientación para lograr obtener el root y para lograr obtener la cuenta, ¿ya? Lo que yo entiendo, por ejemplo, es que no se puede tener deuda, o sea, que la persona que va a sacar la cuenta no puede estar en DICOM, ¿ya? Y el banco pide, digamos, alguna documentación específica. Parece que la señora Ruth ha tenido Sí. alguna experiencia intentándolo. ¿Puede hablar, señora Ruth, o el micrófono le funciona? A ver si nos puede compartir Creo su que dice que fue experiencia. el presidente. Dice. Sí, buenas tardes. Hola, Hola, señora señora Ruth, Ruth. cuéntenos. Aquí todos aprendemos de todo. École. Yo fui a pedir esta tarjeta para el condominio en una ¿Ya? instancia antes de lo que pasó Del COVID, antes de lo otro, del estallido social. el estallido social. Ya. Fui, me pidieron una infinidad de papeles y tenía que ir a hacerlo el presidente. El presidente tener unos 3 días libres para hacer eso. ¿Por qué? Porque es complicado hacerlo. Y bueno, en ese entonces, hasta el día de hoy no lo hemos podido hacer por circunstancias de primero de no tiempo de él y después de lo que pasó sucesivamente. Sí. Señora Pero Ruth, ¿le entregaron como un listado, un documento ahí que le entregaba el listado? sí, un listado de cosas que pidieron. Papeles Eso. de antecedentes, del que va a sacar
la tarjeta del que... Hasta cosas pidieron. ¿Y usted podría, señora Ruth, después sacarle una foto a ese documento, a lo que le Ya. pidieron? Sí, lo tengo guardado, así que cuando... Eso, buscarlo, sacarle una foto para que se lo envíe a los profesionales que están trabajando desde la consultoría directamente, y para que Ya. Felipe ahí los tenga y lo puedan revisar con el abogado y hacerlo circular como una información, ¿ya? Sí, Porque también pero- sería bueno averiguar lo más probable es que sea lo mismo en todos los bancos, pero de repente se puede averiguar si hay alguna diferencia entre un banco y otro, ¿ya? Natalia, mira, acabo de abrir el Banco Estado en la página de internet y le acabo de copiar el link en el chat de la conversación y ahí están los antecedentes que le piden a organizaciones civiles, organizaciones de la sociedad civil, digamos, para abrir cuentas bancarias en el Banco Estado. Ahí está la Claro. publicación. O sea, hay que ver bien si es condominio social o condominio, porque el condominio no es una organización, la rigen una ley en particular, entonces igual hay que asegurarse que Sí, equivale a lo mismo. de Entonces, que por eso es aplique bueno igual, claro. que la señora Ruth mande la foto después y lo Para puedan decir, revisar, cómo porque lo creo hablamos. que independientemente de que lo encuentren, hay que tener su momento para mirar papel por papel y decir, ya, este tipo de papel se encuentra aquí, si lo encuentran, lo buscan, qué significa, ¿ya? Entonces, porque es muy importante E la incluso pregunta. la niña de la EGI Sí, señora Ruth, ese ¿no? papeleo. Ahí sí. ¿No? También pero tenían no, que... Porque es en conjunto con la municipalidad. La municipalidad tiene que darle un papel también a uno para llenarlo. Sí, lo más probable es que pueda ser algún papel que diga que son condominios, Social. ¿cierto? Sí, un Sí. condominio social y todo Seguramente eso. ese papel es. Pero va a ser súper valioso, señora Ruth, que usted pueda compartirnos ese listado de documentos que le pidieron. Ya. ¿Ya? Así que Ya. la vamos a dejar con una tarea. La vamos a dejar con la tarea de Voy a buscar buscar entre todos los documentación que tengo. sí, eso. de buscarlo, porque es más allá de la postulación a la que se refiere Carolina con el decreto 27, sino que es algo que ustedes necesitan. Ya los que son copropiedad, por De la supuesto. copropiedad. Que necesitan Sí. tener abrir su cuenta y mantener ahí su dinero, que sea todo bien ordenadito. ¿Ya? Sí. Ahí, Sí, ahí Sergio, vamos a ver. Sergio, podrías ir diciéndolos, háblalos. Los chats se van perdiendo, van quedando atrás, entonces vamos conversando. Mira, estuve revisando y lo principal es que siempre tienen que tener su acta legalizada, una copia legalizada del acta de la asamblea, que esa que está reducida a escritura pública. Es la que los nombra como administración. La elección Claro. del comité de administración más el reglamento. Sí. La Ahora copia, ahí la cédula recordar. siempre en root. Disculpen que mi gatito se está subiendo, porque son cosas que pasan en No vivo. te preocupes, si estamos... A ver, la copia legalizada del reglamento de copropiedad, también lo estaba mirando acá, que eso los vecinos los tienen, entonces siempre preocúpense de los RUT, como decía la señora Ruth, generalmente el presidente, la copia legalizada, todos los documentos que están adjuntos a su reglamento de copropiedad. Sí. Sergio, lo que sí que probablemente pide el RUT de la copropiedad. Claro. Y También, ese hay que sacarlo, puede ser que algunos todavía no lo tengan. ¿Ya? sí. Porque si no tienen comité de administración, no han tenido quien los vaya a sacar el RUT. Este condominio lo tiene, sí, el de nosotros. ¿Ya tiene su RUT? Sí, lo tenemos el rol. Perfecto, muy bien. Pero hay que llevar, mire, lo más básico es que siempre hay que llevar un cúmulo de papeles. Entonces lo principal es que siempre hay que llevar las copias de la cédula de identidad, lo que acrediten que ustedes son como la directiva de la copropiedad. El acta de... El acta, claro. El acta La copia del reglamento, pueden llevar una copia y pueden llevar su reglamento impreso, digamos, para que no tengan ningún problema. Y con todos sus documentos, y ojo, les van a decir una cuenta. La última vez que yo traté de tramitar una cuenta con una organización, en algunos bancos, por ejemplo, Banco Estado solo estaba entregando cuentas corrientes. Y eso era un trámite un poco más complejo, ya no estaban entregando cuentas de ahorro para organizaciones. Entonces,
como dice la señora Ruth, hay que tener 2 o 3 días como para verificar, o lo principal, conseguirse el número de algún agente del banco que les permita más directa la conversación. También sería interesante ahí ¿Puedo contar algo? agregar que quizás también sería bueno conversar también en ese caso, con ejecutiva del banco, de si eso se puede hacer mediante algún poder, y que no solamente lo haga el representante legal de la institución, porque eso lo hace aún más engorroso. ¿Puedo hacer una acotación? Señora Carmen. Señora Carmen, Mire, diga. yo intenté también hacer este trámite para postular el año pasado, a principios de este año, a los proyectos de la municipalidad, ¿verdad?, de mejoramiento, y la cuenta que abren, o que uno tiene que abrir, no es ni corriente, ni cuenta vista, ni de ahorro, tiene otro nombre. Yo no me acuerdo en este momento el nombre, porque ¿No si habrá lo sido dije... una bipersonal? No, tiene otro nombre. Yo le voy a tratar de preguntar a las chicas de la macrozona, ya, y se lo voy a comentar a Felipe, pero tiene otro nombre, que no es ni vista ni corriente, es solamente con el motivo de que depositen ahí las platas de proyectos. No es una cuenta donde un vecino pueda pagar el gasto común, por ejemplo, porque esa sería otra cuenta. No es de la Si yo quisiera que mis vecinos... Claro, porque si yo quisiera abrir una cuenta para que los vecinos me paguen los gastos comunes a través de transferencia electrónica, es una cuenta. Pero la cuenta para recibir los dineros de los proyectos es una distinta. Ya, y esa... Esa que yo no me acuerdo el nombre. ¿Ya? Eso cómo hay que hacer la diferencia. Ya, señora Carmen, usted ahí apunta a temas bien importantes, porque en rigor, cuando estamos hablando de fondos concursables, van teniendo reglas del juego específicas, ¿ya? Entonces, ustedes como las que son copropiedades, las que representan a copropiedades, en términos de su administración interna cotidiana, de lo que tiene que ver con recibir gastos comunes y administrar esos dineros para el uso, cuidado y mantención de los bienes comunes, que es el propósito de los gastos comunes, debieran tener estas cuentas que son las cuentas de la administración, ¿ya? Las realidades son diversas, pero eso es lo que se establece la ley y lo que puede ser lo más ordenado, ¿no? Entonces, hay que prepararse para eso, ¿ya? Quisiera aportar algo. Sí, Manuel. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Disculpen, llegué un poquito tarde. Mire, lo primero que tenemos que tener en consideración que para la obtención de una cuenta para el condominio, que es diferente para la postulación, porque la cuenta para el condominio, esa la debe sacar el presidente, y es una cuenta bipersonal o tripersonal, que es una cuenta que está enfocada a la directiva en sí. Primero tienen que obtener el RUT en el servicio de impuesto interno, que ahí efectivamente, como bien se comentaba, te piden la copia legalizada del reglamento y del acta de conformación de copropiedad, además de la fotocopia legalizada de las 3 personas que pertenecen al comité, presidente, secretario y tesorero. Con la obtención de ese RUT, se saca una cuenta en el Banco Estado, como bien decía, al nombre de la comunidad, en este caso, un ejemplo, Parque La Lira 2, copropiedad 1. A ese nombre va, pero con la autoría, digamos así, o con el poder de manipulación de la directiva solamente, ¿ya? Y para la postulación a algún proyecto, generalmente lo que hace el Banco Estado es crear un número de vale vista renovable en donde las familias tienen que ir depositando la plata directamente a ese vale. A ese número de cuenta, digámoslo así. Gracias, Manuel. Manuel tiene experiencia porque ha preparado proyectos que tienen que ver con el programa de protección del patrimonio familiar, que es anterior a este decreto 27, que es una nueva modalidad. Una modificación, pero es muy similar a lo que era el decreto 255, el protección del patrimonio familiar, que también tenía un capítulo para condominios. Entonces, Manuel tiene experiencia directa en eso. Lo hemos visto trabajando en esa área, así que puede explicarlo como al detalle desde la vereda de las entidades que preparan con las familias. Porque ahí Carolina les explicaba de los 3 actores. Están las familias, fundamentalmente, está la entidad que los acompaña en la preparación de la postulación, y está también el Serviu, que desde el otro lado tiene que revisar y tiene que asegurar que luego se ejecute como corresponde, y va a haber un seguimiento a las obras y también a las actividades del área social, ¿ya? Entonces, ahí va a ser súper interesante, Manuel, que
esto que se comenta se pudiera entregar así como una hoja de memoria, ayuda de memoria rápida, así en términos que ustedes lo tengan a la vista y puedan prepararse, digamos, en la recolección de esa información. Y Claro. va a ser súper preciso, Manuel, en lo que tiene que ver con una postulación al decreto 27, al PPPF, que es que equivalente. Cada familia reúne el ahorro, y ese ahorro es un ahorro que lo estaba entregando directamente, se verifica cuando postulan que cada persona tiene el ahorro. Sí. Es parte de ¿cierto? Porque para que quede eso claro, que no es como que ponen la plata en otro lugar, sino que está en su cuenta. En su cuenta, claro. Y luego se hace... Para que tú puedas referirte a eso. Se hace un vale vista con el monto total, que debe ser exacto. Generalmente es igual que para el decreto 49, es el último día hábil del mes anterior al mes que se va a ingresar la postulación, y tienen que tener el ahorro todas las familias, ¿ya? Cuando son proyectos de mejoramiento de interior, ahí se verifica que sea por familia, ¿ya? La familia que no tenga el ahorro claramente no puede postular, se saca de lo que es el archivo. Cuando es una postulación colectiva para la copropiedad, se toma la totalidad, por ende todas las familias tienen que tener el ahorro, sí o sí. Por eso se les pide que tienen que tener una previa coordinación entre la comunidad en su totalidad, porque cuando es una postulación colectiva se postula al RUT de la copropiedad, no a la familia. Entonces, el subsidio no queda con marca la persona, sino que queda con marca el departamento, en este caso, o casa, cuando son condominios. Exacto, y eso tiene que ver con que las obras son en bienes comunes. Claro, porque son solo para bienes comunes. Las obras van a ser, por ejemplo, para, no sé, mejorar un área verde, para las techumbre, luminarias, calera, pero algo que está en los espacios comunes. Sí, solo espacios comunes. Si las obras fueran al interior del departamento. Esa es una postulación individual. Individual y grupal también se puede hacer. Claro, pero sí, en el título 2. Claro, se juntan muchas familias, exacto, pero se toma como una postulación individual y el subsidio queda con carga al propietario. Sí, porque el no a la vivienda. 27, sí. La señora Carmen hizo una pregunta al principio que puso en el chat, que decía cuál era la diferencia entre grupal y colectivo. Si pueden detallar eso, si es que existe. No problema. Sí, hay diferencia ahí, Carolina. Sí, hay diferencia, ¿sí? Esperen un segundito, chiquillos, por favor. Y Carolina, ¿podrías poner la lámina justo la que decía? Lo dice, para detenerla ahí y dejarla como para que todos la puedan mirar. Y la vamos revisando, ya, Rosy. Ahí está. Ya. Entonces, la postulación, ¡ay! Muchas gracias. Sería totales. Postulación individual, aquella realizada por una persona natural. La grupal, ¿no es cierto?, es aquella que se realiza a través de un grupo organizado con personalidad jurídica, chiquillos, ¿ya? Se aplica en proyectos individuales también, porque tal como les decía, en el capítulo 2 puede ser individual o grupal, ¿ya? La postulación colectiva, ¿no es cierto?, es aquella que se realiza a través de una entidad. Y eso es lo que se recordaba Natalia también, no olvidar los actores que se involucran en esta postulación, ¿ya? Se realiza una entidad que cuente con personalidad jurídica, la que será beneficiaria del subsidio en caso de ser seleccionada, con el objeto de financiar un proyecto de carácter colectivo, tal como lo recordaba Natalia también, que es en el área de los bienes comunes. Acuérdense siempre eso. Aquí lo más importante es que puede haber un grupo que se reúne y decide postular en conjunto, pero el tipo de obra va a ser al interior de las viviendas. Entonces los subsidios son individuales. Pueden ser distintos. En el conjunto. Entonces se junta, por ejemplo, pensemos en un proyecto que es de una junta de vecinos, entonces dice la junta de vecinos, vamos a armar este proyecto para mejorar los techos, ¿ya? Entonces, pero lo hacen juntos, se reúnen y dicen, sí, queremos hacerlo, y van a trabajar de esa manera, orientándolos, apoyándolos, levantando los proyectos. Sin embargo, la postulación se va a leer como que es del grupo, pero el subsidio es individual. Entonces, si son 10 personas las que forman el grupo, hay un subsidio que se entrega a cada una de esas personas y quedan con una marca de beneficio, cada persona, con una marca. En cambio, cuando el subsidio es colectivo,
es porque es en un bien común o en un equipamiento comunitario, no es al interior de una vivienda, y no hay una marca a las personas, sino que queda como una marca a la organización. ¿Ya? Entonces, ahí está la diferencia principal. En grupal o colectiva hay una organización detrás. Igualmente hay una organización, pero el subsidio se entrega a cada persona en forma individual o se entrega a toda la comunidad porque es una obra colectiva la que se va a recibir. Ese que el capítulo 1 que es para el proyecto de equipamiento comunitario, que tiene que ver con las sedes sociales, las multicamas. Se puede postular, por ejemplo, a dos proyectos, por ejemplo, a mejoramiento en la vivienda individual y también a mejoramiento en el espacio común, en el caso del condominio. ¿Es condominio son copropietarios? Somos Perdona. copropietarios, sí, estamos regidos bajo la ley de condominio, personalidad jurídica y RUT vigente. ¿Cuál es tu nombre, perdona? Que no, Carmen Gloria Urrea. Ah, Carmen, ya, sí, Carmen Gloria, tú estás al principio. Carmen, solamente puedes preguntó Nayo. No te preocupes, estás bien, súper. Si es copropiedad, solamente entran dentro del capítulo 3, que son proyectos para condominios de vivienda. Ok, entonces ninguna posibilidad, por ejemplo, de que algún vecino o se agrupen 10 vecinos o los vecinos me digan, ya Carmen, queremos arreglar nuestras viviendas. No, al interior de la vivienda a través de... No se puede. No, a través del título 3, nada al interior de las viviendas. Ok, solamente podemos postular a mejorar áreas comunes, ¿verdad? Pero ahí, Carolina, hay que averiguar bien si es que ellos pueden postular al capítulo 2 para arreglar al interior de los departamentos. No, sí, no a través del CBS sería. Porque no a través del capítulo 3. Pero sí, eso, mira, eso lo vamos a dejar como nota, ¿ya? Porque es una pregunta súper importante la que están haciendo. Entonces, para no entrar en errores, le vamos a hacer la consulta al equipo experto en el decreto, porque la pregunta es bien específica. Tú quieres saber si se puede, si vivo en un condominio, podemos postular a un mejoramiento del área común y al mismo tiempo, si alguna de las familias pueden postular a un mejoramiento al interior de los departamentos, ¿cierto? Claro, porque tenemos dos posibilidades. Por ejemplo, según lo que yo entendí, y me corrigen si estoy equivocada, por favor. No, la vecina, por ejemplo, puede postular de manera individual a un mejoramiento sin necesidad de estar agrupada o estar respaldada por alguna agrupación, ¿verdad? Eso yo lo entendí. Y también podemos postular, si se agrupan los vecinos, si me decimos ya 20 vecinos quieren postular al mejoramiento de su vivienda y se agrupan y con el respaldo de la copropiedad, ¿verdad? Se puede postular en conjunto y queda la marca en su domicilio o el propietario. Y también podemos postular para mejorar el entorno, ¿verdad? Esas tres, en el caso de nosotros que somos copropiedad, ¿podemos hacer las tres opciones o solamente nos limitan al título 3? Sí, está muy clara la pregunta que tú haces. Entonces lo que vamos a hacer es transmitir la pregunta exactamente al equipo experto, ¿ya? Sí, está muy interesante esa pregunta porque apunta justo a lo específico que pueden postular ellos como copropiedad. Yo creo que también esta presentación es interesante orientarla porque dado el momento en el que se encuentran cada una de las copropiedades de las comunidades con las que estamos trabajando, en que hay algunos comités que no están conformados, otros que están hace no tanto tiempo conformados, es quizás detenernos quizás o estimular como que se puedan, digamos, regularizar, y en eso estamos nosotros también trabajando, dado de que con tales puntos de regularización de cada uno de los comités se puede optar a este tipo de beneficios. Yo creo que ese es un punto súper crucial, como a la hora de incentivar también la participación de los comités y de la organización en cada una de estas comunidades. Creo yo que también es un buen punto para detenerse, creo. Sí, ahora yo lo que les puedo agregar, sí, es como un criterio de realidad, ¿sí? En términos de que, y en eso puede también complementar Manuel, que las entidades generalmente también van trabajando como por escala. Entonces van a un territorio y toman varias viviendas, entonces levantan un proyecto grupal, ¿ya? ¿Y eso por qué? Porque el grupo sí tiene después un contrato con una constructora, y a una constructora le viene mejor también hacer un proyecto a un grupo, porque suma varios subsidios, que hacerlo a una persona individual. Entonces, lo que más llega al Serviu son proyectos grupales,
grupales, porque es un grupo, independientemente que desarrollen los proyectos al interior de la vivienda, o porque son, digamos, para mejorar el entorno. Y lo que menos llega son los subsidios individuales, como que una persona solita fue y buscó una entidad y le prepararon el proyecto a ella sola. Ahí, Manuel, tú puedes como contar también más sobre eso, cómo funciona en la práctica también, esa preparación Sí, de proyectos. claro. Respecto a ese tema, las entidades patrocinantes generalmente intentan buscar proyectos sobre 50, 80 familias, ¿ya? Para mejoramientos de interior, ojalá siempre de la misma villa y de un sector acotado. Por el tema, bueno, también claramente porque a la constructora también sea rentable generar este tipo de proyectos, porque para una constructora, no sé, realizar 5 mejoramientos y tener una cuadrilla, no, claramente no va a ser tan rentable como 80 familias en un mismo sector por un tema logístico también. Son contados los casos que se dan mejoramientos pequeños, que son para menos de 20 familias, algo así. Pero en cuanto a los entornos, ahí es mejor porque generalmente postula toda la villa, ¿ya? Cuando son entornos, perdón, los entornos pertenecen al 3PF, no entran dentro de los CBS, digámoslo así, de los condominios de viviendas sociales, sino que son como para juntas de vecinos, villas no regidas bajo la ley de copropiedad inmobiliaria. Ahí es donde más se busca para hacer mejoramientos de entorno, ya sea plazas, veredas, se arreglan multicanchas, como espacios públicos generalmente. Pero el mejoramiento de interior, las entidades patrocinantes, como bien decía al principio, generalmente intentan buscar sobre 50 familias dentro de un mismo sector, para que sea rentable para la constructora, básicamente. ¿Existe la posibilidad, por ejemplo, por lo que acaba de decir él, de que hace una diferencia entre lo que es condominio privado, ¿verdad?, o una villa, o una población? Y hay proyectos que nosotros podemos postular como copropiedad y proyectos que no podemos acceder. ¿Existe la posibilidad de que, por ejemplo, se haga la diferencia entre a qué proyectos podemos postular nosotros, para tenerlo claro, y a cuáles no? Porque hasta el momento no podemos postular a nada, según lo que yo entendí. Porque, por ejemplo, el Sí, entorno, lo que explicó él, que el entorno sea básicamente donde hay multicancha, un espacio que sea de alguna villa o población. Nosotros tenemos un espacio reducido aquí adentro y según No lo hay que dijo dimensión de uso público, es solamente espacio exacto, común que tienen el ustedes. espacio común, Claro, no aplica. no aplica. Entonces, sería interesante saber también el listado porque yo siento que acá hay varios que son copropiedad en la reunión que tenemos ahora. Y nosotros tenemos ¿quiénes son de copropiedad? Así como pudieran ir diciendo. Estás, Carmen, que eres de Las Lilas, ¿cierto? las Lilas 1 Salvador copropiedad 2. Allende. ¿Quién más? Salvador ¿Quién es Allende. Salvador Allende? Yo también. ¿Patricia? Yo, Patricia. Ya, Patricia. ¿Quién más? ¿Alguien Yo- más de Salvador Allende? Está la señora Hilda, Yo, la Roberto. señora Roberto, Yo- Augusto Roberto. Yo, Claudia, más? copropiedad ¿Claudia? 2. Sí, Claudia, eres de la copropiedad, sí, de Lilas 2, copropiedad 2. ¿Dónde está la Paula? ya, Lilas 2, copropiedad 2. Sí, Ya. ¿Quién sí. más? Marisol Hernández. Marisol Hernández. Hernández. ¿De dónde, Marisol? Ella es de aquí del condominio Salvador Allende. Salvador Allende. Súper. Sí. Estamos también con la señora Miriam de la Hacienda. ¿Está la señora Miriam? Sí, ahí levantando la manito. También está Mercedes, también está Está Doña Cari Miriam. Moreno del de bosque, los espejos. Moreno. Miriam de Hacienda. ¿Y la señora Hilda, de dónde es? Ella es Salvador Allende. Salvador Allende. Salvador Allende. Mira, aquí tenemos harta presencia de Esto Salvador quórum, Allende. sí. Creo que la señora Carmen dio un punto preciso, el saber a qué se puede postular en copropiedad. Sí, yo creo que esa es la Bien. gran duda que queda, como para también ir como englobando Sí, la idea. para que se disperse. por supuesto. Y Natalia, si me permite, porque me pusieron una duda por el... Está Cari Moreno también de los espejos. Gabriel, Sí, yo también sí que pertenezco a Los Espejos, Los Jardines, Karim, con propiedad, sí. ya. ¿Puedo hacer una consulta sobre lo mismo? ¿Sí? Mire, hace tiempo atrás, cuando nosotros llegamos acá hace un año, con el Mati.
yo estuve consultando sobre lo que son los proyectos, cómo se puede hacer, así como cultura general. Ya, muy bien. Y bueno, entre eso me informaron de que como nosotros somos condominio social, pero había un artículo que lo hacía ser privado, habían proyectos que sí podíamos postular y otros que no podíamos postular. Yo quería saber si eso es Pero, realmente así o ¿dónde preguntó eso? en la municipalidad. Ya, lo que pasa es que hay proyectos, cuando se trata del Serviu, es un tipo de fondo, ¿ya? Y cuando se trata de la municipalidad, son otro tipo de fondo. Lo que dice la ley de copropiedad respecto a los condominios sociales es que los municipios y los demás organismos públicos pueden invertir en condominios de viviendas sociales, que no pueden invertir en condominios privados, pero sí en sociales, ¿ya? Entonces, y se entiende como condominio social en la práctica el que fue construido con subsidio, ¿ya? Entonces, el hecho de haber sido construido con subsidio, ya ahí entendemos que se entra a esa categoría, ¿no? Entonces va dependiendo un poco de lo que los municipios también tienen como oferta, ¿ya? Pero sí plantearles que la ley de copropiedad da esa facultad de invertir en condominios sociales, lo que no se hace en los privados. Porque en el privado está la idea de que de aquí cruzo la reja del condominio y empieza la propiedad privada, de inmediato, ¿ya? En un condominio social, en rigor, hablamos igualmente de que hay propiedad privada, porque estando en los deslindes de la copropiedad, todo es del total de copropietarios. El copropietario, ustedes saben, es dueño único de su vivienda, no hay otra persona más que él que es dueño o ella, y todo el resto, lo que son bienes comunes, incluida la escala, la estructura, los patios, estacionamientos, todo eso tiene que ver con todos. Entonces eso ya es un bien común. Y la ley dice que se puede invertir el Estado recursos ahí. Y es por eso que se crea en el Ministerio de Vivienda este fondo. Es un programa de protección del patrimonio familiar, pero que incluye un capítulo especial para condominio. Pero Carmen también ahí es como bien aguda ella cuando dice, sí, pero yo miro mi condominio y me quedan re pocos espacios donde se puede invertir porque ella nos caracteriza su copropiedad, ¿cierto? Entonces nos dice que hay espacios que son limitados en términos, no vamos a encontrar multicancha, pero en algunas copropiedades sí, en algunas copropiedades, por ejemplo, hay sedes, y hay sedes que están ahí bien desprovistas y hay que hacerles algún arreglo, en otros casos tienen espacio como para habilitar áreas verdes, en otros casos tienen, por ejemplo, que instalan iluminación fotovoltaica, pero que lo hacen en las áreas comunes. Entonces, hay una cantidad de proyectos que sí se pueden realizar ahí. Entonces, cuando pregunta Roberto si es o no así, lo que pasa es que la municipalidad le va a explicar los fondos que son de administración de la municipalidad. Y la municipalidad puede tener sus propias como reglas al respecto. Entonces, lo que sí yo le puedo decir es que la ley permite que se puedan invertir recursos públicos en los condominios sociales, en los bienes comunes. La ley de copropiedad Ya. permite eso, ¿ya? Y de ahí se Estando, ampara el Serviu y el Ministerio para crear este título. ya, Pero pero también poner un caso, para estar claro, es como, por ejemplo, según lo que yo tengo entendido, nosotros estamos como social privado. Entonces, por eso yo hacía la consulta. Es que no Igual se puede. existe, Roberto, como que es una copropiedad. Entonces, al ser copropiedad es esa figura donde lo que hay al interior no es bien público, lo que está dentro. Ya ustedes, el deslinde de su condominio marca el límite y lo que está dentro es de ustedes y efectivamente uno puede, es privado porque es de ustedes y no es público y de todos. Como no es un espacio de uso público, ¿ya? Entonces es un condominio social, nos deja de ser copropiedad, pero tiene esta connotación social porque está construida con los subsidios, ¿ya? Entonces eso lo hace distinto en rigor de la copropiedad que no es social. ¿En qué lo hace distinto? En que el Estado no puede invertir en un condominio que no es social. Y en un social Pero- sí puede invertir. Un ¿Ya? detallito, que esto es solamente, aquí yo voy a hablar desde mi punto de vista personal, ¿ah? Sí. Si bien Natalia tiene razón usted cuando dice que
somos un condominio social, ¿verdad? Tenemos esa connotación, ¿verdad? Que sí puede invertir, ¿verdad? El Estado en nosotros, pero a nosotros se nos rige bajo el mismo reglamento, el mismo reglamento de copropiedad que un condominio que está en Las Condes, ¿ya? No hay ninguna diferencia. Entonces, yo pienso, mi cabecita piensa que si somos un condominio social, debiese haber un reglamento de copropiedad para los condominios sociales también, porque, por ejemplo, el tema del gasto común es un tema en los condominios sociales, ¿ya? No voy a profundizar y me voy a salir del tema, pero enfocándome en ese reglamento, yo siento que debiese haber algunas diferencias, porque no es lo mismo tener un condominio social acá, aparte que nosotros como administradores, ¿verdad? Porque yo soy del comité de administración, pero también se nos ve como dirigentes vecinales, por ejemplo, ¿verdad? Y tenemos que trabajar en conjunto con la municipalidad, en ayuda al vecino que uno no tiene experiencia en eso, digamos, porque yo nunca había hecho trabajo comunitario, pero hay que empezar a enfocarse acá, aparte de ese comité de administración, de ver el tema, de los gastos comunes, de todo lo que conlleva administrar una copropiedad, también hay que ver el tema social. Entonces, hay que ir a la MUNI, los juguetes, a mí no me molesta hacerlo, no me estoy quejando, ¿eh? Sí. Pero hay que tener contacto directo con la MUNI, este año con el tema del COVID, estuvimos ahí todo el rato codo a codo con la municipalidad, ¿verdad? Viendo algunas necesidades de los vecinos, las cajas de mercadería, vecinos enfermos. Entonces, también yo siento que hay que marcar un límite, o por eso te digo, hay que ver el tema de ese reglamento de copropiedad, y decir al administrador, cuando uno asume el cargo de administrador, que también va a tener que ser un poco dirigente social en su comunidad. Sí. Eso, Carmen, pues, lo que usted plantea es así, de hecho, y ahí Sergio estaba colocando en el chat como algunas de las diferencias, porque efectivamente hay un capítulo especial en la ley sobre condominios sociales, hay diferencias en los quórum, entonces el tratamiento no es exactamente igual, y de hecho el Serviu cuenta con un reglamento tipo, que son para los reglamentos tipo de condominios sociales, porque es ahí donde el Serviu invierte subsidios, que son del Estado, de todos los chilenos, para la construcción, ¿cierto? Entonces, el reglamento que a ustedes le inscriben es ese reglamento tipo que el Serviu maneja, para que también sepan que no es idéntico al de un privado. Y el tema de los gastos comunes también ustedes lo tienen que definir, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en un privado ustedes se van a encontrar, lo leen y va a decir que el vecino tanto paga el 0, no sé cuánto % porque la superficie del departamento es así, el otro paga no sé cuánto porque la superficie es así. En cambio acá en las asambleas ustedes decían los montos, y los montos, y como tienen que tener ese criterio también de realidad y de justicia, ¿ya? Porque en el fondo lo que hay que tener en cuenta cuando se definen los montos de los gastos comunes son los gastos. Esto es lo que gastamos. Esto es lo que gastamos, porque esto es lo que sale de la cuenta de la luz común, la cuenta del agua común, si tenemos bomba impulsora, esto es lo que nos sale, tenemos una persona que nos saca, digamos, todo lo que es la basura, y le pagamos, queremos pagarle esto, en otros dicen, no, aquí no nos vamos a pagar, no nos vamos a tener eso, en otros dicen, sí, aquí nosotros queremos tener además una persona que haga de conserje, en otros no lo necesitamos, varía. Y cada realidad varía y lo van definiendo, ¿ya? Entonces también tener esa, entre comillas, tranquilidad de que esos montos no son impuestos de afuera, sino que ustedes los definen en asamblea, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que, en este proceso que ustedes están trabajando, probablemente han definido un monto porque de algún modo se te van organizando y van resolviendo todas las necesidades que se les presentaron del día 1. Si ese monto va bien, perfecto, y si ustedes ven que eso hay que hacerle un ajuste, en su momento todos esos temas también los van a trabajar con la consultora, si es que ya no empezaron a hacerlo así como en el tema más particular. Y creo que la reunión está siendo bien interesante, porque más que se vaya desdibujando, son temas de fondo, porque cuando se trata de decir nos queremos preparar para postular a un fondo concursable, o a los fondos de la MUNI, o a los fondos del Serviu, claro, y ustedes sienten que cada institución les pide cosas distintas, ¿cierto? Porque eso es lo que un poco también veo. Y la realidad
ustedes la conocen así, y así es porque les creo absolutamente, en términos de que me dicen cuando vamos a la municipalidad, me dicen que estas son las reglas y que podemos acceder a esto y a esto no, ¿ya? Nosotros les podemos contar exactamente a lo que pueden acceder en el título 3 y vamos a preguntar exactamente a lo que pueden acceder en el título 2, ¿ya? ¿Por qué título 2? Porque el título 2 es lo que está dentro de la vivienda y el título 3 es lo que está fuera, y eso es la copropiedad, ¿ya? Entonces, y lo que se pueda, en realidad va a tener, lo que sea de bien común, va a depender ya de las características del condominio. Porque, por ejemplo, cambiar estas gomas de la escala. Claro, uno dice, no lo necesitamos hoy día, pero quizás más adelante sí lo necesitan. Y eso es capítulo 3, ¿ya? Porque las gomas de la escala son comunes y no son individuales de cada departamento, ¿ya? Entonces, si se quieren poner, por ejemplo, lo que yo les decía, las luminarias, las techumbres son colectivas, porque aunque uno no viva en el último piso, esa techumbre protege todo el edificio. Y si esa techumbre en el futuro requiere un recambio, porque los recambios se requieren siempre, o sea, uno se compra la casa o vive en un departamento, y eso es parte del uso, cuidado y mantención. O sea, la tendencia al deterioro, uno la cuida mucho y eso evita que se deteriore más rápido, pero esto es algo que va a pasar en un momento u otro. En algún momento van a necesitar pintar las fachadas, porque hoy día van a estar bien, pero a lo mejor en 10 años más van a necesitar hacer una pintura de fachada, y eso es bien común, ¿ya? Entonces, esta tiene que ser una visión también de mediano y largo plazo, lo que uno va viendo. Hay aspectos, y eso también es parte del uso, cuidado y mantención. Uno sabe que hay ciertos cuidados que son todos los años, otros que son cada 5 años, otros cuidados que se recomiendan cada 10 años. Entonces, ahí es donde uno va teniendo esa visión, uso, cuidado y mantención, y cuando nos toque hacer una mantención de bienes comunes, chuta, ¿cómo lo hacemos? Y ahí van a tener este capítulo de condominios por lo menos del sector vivienda, ya del Ministerio y del Servio. ¿Les parece que hagamos una ronda como con última pregunta en realidad? Porque ya, la verdad que ya han hablado harto algunos vecinos, algunas vecinas en puntual, pero no el resto. Entonces, si puede hablar quizás otra vecina o vecino que ya no haya hablado, que pueda hacer alguna pregunta, pero ojalá referido también al tema central. Yo creo que quedan temas pendientes en efecto. Natalia ya habló de ellos y yo creo que los podemos también detallar en otra oportunidad, pero ya como para dar un poco más de cierre a este tema sería bueno. Felipe. Patricia. Hola, mira, o sea, en realidad yo creo que hay muchas dudas, ¿ya? Pero por lo menos para mí es necesario saber qué sí o qué no se puede hacer en un espacio común. Eso, por ejemplo, en los patios, en esas cosas. Eso necesito saber. ¿Qué proyecto uno puede postular ahí o cómo lo puede, hacerlo viable, o no, si tiene algún requisito, piden algún tipo de metraje. Patricia, ¿me permites complementar tu pregunta? Porque es el caso de la granja, gracias. como para exponer. La granja, un paño importante, no construido, donde los vecinos estiman que dicen, hay como varias visiones, acá podemos hacer una multicancha, acá podemos hacer áreas verdes. Entonces, en definitiva, yo siempre lo que les he dicho, uno puede proyectar cualquier cosa, pero no tanto los financiamientos. Eso es, si bien el Estado puede financiar, no es que una municipalidad como La Granja, por ejemplo, vaya a financiar una multicancha en todos lados, digamos, porque son caros, una inversión importante. Entonces, Natalia, Carolina, el Serviu, ¿cómo podría financiar, por ejemplo, un espacio que es de no sé si está por ahí Roberto, unos 50 metros por 20, digamos? ¿Hay financiamientos de ese tipo? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Se requiere una inversión importante de parte de los vecinos? Eso sería, Mira, no sé. el terreno en sí tiene 14 metros 20, 14 metros 20 por 33 metros 60, una cosa así. Entonces los vecinos han tenido estos 2 años, se han estado preguntando qué tipo de financiamiento podrían optar, si es viable optar un financiamiento en realidad.
qué financiamiento podría ser real, digamos, para un tipo de eso, porque yo también les comentaba que no es tan fácil de repente conseguir un financiamiento tan importante para una cancha. Yo he trabajado en esos proyectos y son de 70 millones de pesos para arriba, digamos. No sé si tienen alguna experiencia que puedan comentar de eso. Un poco para aclarar a los vecinos de la granja y también a algunos otros vecinos parece que estaban preguntando de espacios comunes. Eso. Sí. Mira, lo que tenemos que hay que revisar cuál es el monto máximo que se puede acceder por el título 3 y cuáles son las líneas de obra que se están trabajando, ¿ya? Porque, por ejemplo, lo que entendemos es que a la que le están dando, dentro de las que le están dando más prioridad, son a esas de seguridad. Pero ¿qué tipo de seguridad? Porque hay que pensar que el programa nace porque hay una cantidad importante de parque habitacional que está muy deteriorado. Ustedes pueden conocer seguramente en sus comunas algunos otros edificios que tienen, no sé, años 70, 80 y que están deteriorados y donde les fallan los sistemas eléctricos, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, también hay ciertas prioridades que no significa que otro tipo de proyecto no se pueda hacer, pero sí hay también una serie de aspectos que se refiere al tipo de prioridades en cuanto a los proyectos. Ahora, lo que yo creo que si hay una idea que está bien como clara desde la comunidad y que está súper interesante porque hay un terreno, tienen ideas de lo que se podría hacer ahí, yo creo que sería bueno tener un diálogo con una entidad patrocinante, sin compromiso, una conversación. Y a lo mejor la Carolina, como ella es supervisora de varias entidades patrocinantes, puede hacer el link para este proyecto en particular, porque tiene una idea. Entonces, creo que lo mejor es hablar sobre la idea, y que una entidad los escuche, y que a lo mejor les dice, exactamente así no se podría, pero se puede de esta manera, ¿ya? Entonces, y una entidad que se manejan bien, que van a tener, y eso obviamente que sin ningún compromiso de nada, solamente que los escuchen, porque eso que les va a permitir que pueden después ir a conversar con otras EP y van a tener como experiencia sobre qué hablar, qué preguntar, ¿ya? Pero creo que es la manera más eficiente para hacerlo. Entonces ahí, Carolina, yo te pido que tú te coordines con Sergio, por favor, para que generen una conversación de representantes de la copropiedad y donde le puedan ellos contar la expectativa que tienen. ¿Les parece algo más concreto así? Sí, lo importante, Natalia, es que tiene que haber un consenso en el proyecto, porque eso también lo hemos mencionado con los vecinos, no puede existir una idea por sobre la otra, o sea, tiene que estar el condominio. Claro, pero también es solo una idea, entonces yo creo que siempre es válido que si alguien tiene una idea, después también se la pueda transmitir al grupo diciéndole, si esto es mi idea o nuestra idea, y se podría hacer de esta manera. Entonces tienen más elementos para mostrar su idea. ¿Ya? Porque, claro, puede ser una idea muy buena, pero que si no encuentran de qué manera hacerla viable, van a hablar como en el aire, ¿ya? Entonces, yo lo digo sin compromiso de ningún tipo, en el sentido de que no significa que esa idea es por obligación la que se tiene que concretar, simplemente significa que hay una idea de la que quieren conversar, instruirse y saber si es viable o no a través del decreto 27. Y eso yo prefiero un experto que se los diga, que son los que preparan los proyectos y del área técnica, porque es muy técnica la pregunta. Entonces me va a preguntar tú del metraje, y te van a preguntar a lo mejor, ya, pero en el plan original eso está definido como qué. Entonces ustedes tengan esa información, tengan información bien clara del proyecto original, en términos de que puedan tener esta conversación. Y yo ahí confío plenamente en Carolina que puede generar esa conversación. Sí va a ser una conversación, ¿ya? ¿Sergio? Excelente. Sí. ¿Sergio? Sí. ¿Sergio me escucha? Sí, Patricia. Sí, creo que esa idea sería excelente. Una persona que pudiera orientar de qué se puede o no se puede hacer y sacar una conclusión de todo lo que conlleva. Yo creo que es excelente esa idea de que venga una persona o que esté una persona que se maneje en el tema. Que se dedica a diseñar proyectos. Que se dedica. Creo que sería lo más viable y lo más ideal. Y se le agradece mucho, ojalá nos pudieran ayudar en ese aspecto. Ahí lo vamos a hacer de todas maneras, Patricia. ¿Ya? Gracias, Natalia y Carolina. Yo quisiera aportar algo con eso.
Ya, y con esto termino. Para que una entidad patrocinante pueda generar un proyecto, efectivamente tiene que ir a terreno y hacer una calificación de la necesidad que ocurre en el lugar, ¿ya? Porque si bien en el caso de presentar proyectos para los condominios de viviendas sociales, sabemos que primero tienen que ingresar a la Seremi, en donde se hace una calificación de acuerdo a un cierto puntaje que dice caso son objeto para que vaya a llamado de servicio o no, ¿ya? Entonces, la opción que le da Natalia yo creo que es súper viable, creo que es súper bueno, porque así la persona va directamente a ver el terreno y hace una clasificación, como yo les decía, de esta necesidad, y les va a decir en el momento, en esta etapa el equipo técnico de la entidad patrocinante les va a decir caso es viable o no, si es que es factible postularlo o no, si es que hay posibilidades de poder ganarlo o no. También eso hay un sinfín de aristas que se deben trabajar de a poco. Por eso creo que sería súper bueno igual, también apoyo esa causa de que vaya una entidad patrocinante a ver en terreno el tema. Excelente, porque en conclusión queda que esto necesita un estudio técnico, ¿no? Es una idea, sí, necesita una evaluación técnica. Que sea factible, que eso un poco que le quede como a todos los vecinos, que no es un tema de, también soñarlo, pero hay que ir cumpliendo paso a paso, porque de otra manera no pueden estar como 5 años. Y por eso lo otro que quería también decir, que algunos vecinos decían que eran condominios muy jóvenes, todavía no podían acceder a algunos por la antigüedad. Pero también yo les mencionaba que un proyecto no sale de un día para otro, entonces se tiene que preparar ojalá con 1 año y medio antes, incluso no cumpliendo la antigüedad, porque tampoco es tan fácil movilizar a 100 familias. Entonces es súper relevante esta reunión. Tienen la suerte de estar en este momento, que todavía son condominios jóvenes, para empezar a pensar en todo lo que requieren cuando tengan ya los requisitos. Ojalá lleguen a los 5 años y ya estén listos, así como, porque ha pasado que a los 5 años poner a pensar, ahí se pierden ya 2 años por lo menos. Sí, eso. Mira, yo lo último que quería decir, para que se queden con algunas ideas más concretas, que cuando se trata de proyectos del título 3, lo que dice el decreto, que el decreto 27, que los proyectos de mejoramiento de bienes comunes son de este tipo. Hola, quiero hacer una pregunta. Quiero hacer una pregunta. Sí, Gabriel. Sí, quisiera preguntar una cosa sobre el terreno, porque, ejemplo, del condominio que yo estoy, tenemos una zona demarcada como área verde para juegos infantiles. ¿Ya? Y ahora quieren desarmar todo eso y quieren colgar estacionamientos de vehículos. ¿Se puede hacer? Lo que pasa es que eso, el permiso y recepción final está con esa indicación. Entonces, algo así tendría que pedirse, obviamente, absolutamente requiere autorización de la municipalidad. Sí, porque acá no quieren, hasta donde tengo entendido, no hay autorización, quieren llegar y hacerlo. Eso se hace con autorización de la municipalidad. Del departamento de obras. No. Tienen que tener una autorización porque si no es súper complejo. Sí, pero lo que yo quería como para que se vayan con la idea concreta es que esto incluye el capítulo 3, obras de áreas verdes y equipamiento. Y ahí estamos hablando de mejoramiento de áreas verdes, instalación y reemplazo de mobiliario, juegos infantiles, bancas, jardineras, contenedores de basura, de reciclaje, estacionamientos para bicicletas, construcción o mejoramiento de equipamiento al interior de la copropiedad, canchas multiuso, sala multiuso, garita, estacionamiento, entre otras. Obras en terreno de la copropiedad, refuerzo de taludes, construcción y reparación de muros de contención, construcción y reparación de pozos de absorción de aguas lluvias, construcción y reparación de veredas y o sendas peatonales, obras de pavimentación para circulación peatonal, entre otras. Lo dice así el decreto. También menciona obras de cierres perimetrales, instalación, reemplazo y mejoramiento de cierres perimetrales, portones, puertas, cerraduras o citofonía, obras en techumbre, obras en escaleras y o circulaciones, obras en fachadas y o muros, obras de iluminación, obras de redes de servicio, obras de refuerzo estructural, obras de acondicionamiento térmico, obras de eficiencia energética, obras de accesibilidad universal. O sea, hay tipologías
de la A a la J, a la K, o sea, son hartas, ¿ya? Entonces,